En cierta ocasión le preguntaron al Dalai Lama, ¿qué es la espiritualidad? A lo que él respondió, la espiritualidad es aquello que produce en el ser humano una transformación interior. ¿Te has preguntado qué es y para qué sirve la espiritualidad en tu vida? ¿Has tenido la necesidad de ella en momentos difíciles? Muchas preguntas que responder a tan interesante tema hoy en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Qué bueno que esté con nosotros el día de hoy porque tenemos un tema muy especial. Hoy queremos hablar acerca de la espiritualidad. Y muchas personas confunden la espiritualidad con religión, con creer en un Dios y con aspectos que tienen que ver con todo lo religioso. Sin embargo, la espiritualidad va mucho más allá. No nada más tiene que ver con eso, sino tiene que ver con muchas otras cosas que ni siquiera voy a tratar de definirlas en este momento porque para eso está este programa, para que nos adentremos en esa parte espiritual que todas las personas y todos los seres humanos tenemos. Así que quédese con nosotros porque hoy creo que podemos aprender todos juntos a cómo sacar esa gran fuerza interior, ese motor, esa chispa que hace que podamos reaccionar y enfrentar las diferentes situaciones que nos toca vivir a lo largo de nuestra vida. Así que quédese con nosotros, participe con nosotros y saludamos inmediatamente a Óscar Virués. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenos días. Muy bien, Marisa, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, igualmente a Las y nuestro especialista, a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11, a todas las personas que nos ven a través de su aparato televisor y desde luego a quienes se conectan a diario a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y quiero recordarles para quienes quieren ver el programa a través de internet, la dirección para poder hacerlo, que es www.canal11live.tv/internacional/. También otra forma de comunicarse es a través de la vía telefónica. El centro de contacto con la audiencia de Canal 11 está aquí, pues ya listos o listas nuestras compañeras y compañeros para recibir sus llamadas. El teléfono es el 51 66 40 00. Y también saludamos con mucho gusto a la señal internacional de Canal 11. Y tengo un primer tuit que me gustaría compartir rápidamente para abrir el tema. Nos dice Amalia del Rosario: la espiritualidad para mí es como el aire, no se ve, se siente, es la paz interior, es algo en nuestro interior. Y nos saluda desde Monterrey, así que pues igualmente un saludo afectuoso a Monterrey y a toda la República Mexicana. Así es, y bueno, pues ya que estás empezando con ese tuit, con ese mensaje, vamos si quieren directamente a ver el siguiente sondeo, porque justamente salimos a la calle a preguntarle a las personas qué entienden por esto de espiritualidad. Veamos. Pues espiritualidad para mí es estar cerca de Dios, estar bien con uno mismo. Es como establecer una cierta relación con Dios y reflejarla a través de los hechos o de los valores que tú demuestras o tienes. Una fe, por ejemplo, que puede ser fuerza espiritual, ¿sí? Que es parte del concepto que se pueda tener. La espiritualidad es algo más allá de nuestro cuerpo. Se supone que el espíritu es lo que mueve al cuerpo cuando está vivo, y cuando el cuerpo muere el espíritu sigue, es parte de la espiritualidad. Espiritualidad para mí es lo que tú eres, tu esencia, en lo que tú a veces crees. Si tú crees en ti, tu espíritu te lo dice, ¿no? Es lo que es parte de ti. Hay que diferenciarla de la religión. Para mí la espiritualidad es estar bien con uno mismo, conocerse bien a uno mismo, y a partir de ahí pues llevar a la práctica valores, por ejemplo el respeto a los demás, el no hacerle daño a las demás personas. Y pienso que en este sentido pues las religiones sí
en ocasiones están muy apartadas de ello, ¿no? O llegan a caer en el fanatismo. Bueno, y le presento a nuestros especialistas. Hoy están con nosotros Rosa Argentina Rivas Lacayo, psicóloga clínica, doctora en orientación psicológica. Y bueno, y además, ¿cómo se llama donde estás impartiendo todo el tiempo lo del método Silva? Dinámica Mental, Dinámica. Método Silva. Ajá. Y la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Eso, Humano. así es. Bienvenida, Rosa Argentina. Muchísimas gracias. Yo les agradezco como siempre esta oportunidad. No, al contrario. Sergio Alcaraz es psicoterapeuta gestal. Así es, También, sí. Sergio, gracias por estar nuevamente Al con contrario, nosotros. muchas gracias. Y le damos la bienvenida a Delia Trueba. Ella es pedagoga y psicoterapeuta en arte. Qué Sí, bonito. así es. Ahorita luego me explicas de qué es esto de psicoterapeuta en arte. Claro que sí, gracias por la Bienvenida, invitación. Delia. No, muchas gracias, muchas gracias. Fíjense, estamos viendo el sondeo y hablaron de fe, de fuerza, que es algo más allá del cuerpo, qué es lo que tú eres, qué es tu esencia. ¿Sí o no? Sí, Hablo- sí a todo. Sí a todo. Sí, claro que sí. Yo creo que la espiritualidad no excluye una religión o una fe, pero también puede tener una persona una espiritualidad sin religión y sin fe, ¿no? Como definición, una definición que hay en el internet que busqué para este tema es la liberación del alma, y ponen entre paréntesis de lo material. Sin embargo, somos seres corpóreos y estamos en lo material. Entonces, pues es una cosa complicada. Sí. Pero sí se puede tener una espiritualidad sin una religión y sin una fe. Lo Por que supuesto pasa que es sí. que fíjate que muy frecuentemente como hablamos de espiritualidad nos lleva a espíritu y entonces pensamos en el Espíritu Santo, pensamos en el alma y entonces como que todos tendemos a ligarlo con la parte religiosa, ¿no? Yo creo que la espiritualidad, y de acuerdo a la psicología, es como el eje ordenador que le da a nuestra vida objetivos y proyectos con sentido. Tiene mucho que ver con el sentido de vida, tiene mucho que ver con la visión trascendente que tengamos de nosotros mismos. Desde lo que es una de mis especialidades, que es mística y ciencias humanas, la espiritualidad está conformada por todas estas cosas que las personas mencionaron, y si lo quisiéramos sintetizar, tiene que ver con la relación con lo trascendente, de acuerdo a la creencia de cada persona. Pero la espiritualidad se quedaría totalmente desnuda si la vaciamos de una relación con lo trascendente, ¿no? Yo soy creyente, yo le llamo Dios, cada persona le puede llamar de forma distinta, pero requiere, uno de sus componentes es la relación con lo trascendente. Otro aspecto es la relación ética, los valores. O sea, no se puede hablar de profunda espiritualidad, como lo hemos visto inclusive en líderes religiosos, que abusaban de niños, ¿verdad? O sea, eso va en contra de todo. El hacer oración por la mañana y luego salir a transar a la gente, eso no tiene nada que ver con una auténtica espiritualidad. Entonces tenemos que ver que hay un componente ético, hay un componente de sabiduría, que va más allá del conocimiento, más allá de la información. El conocimiento nos informa, la sabiduría nos transforma, ¿no? Entonces es otro concepto diferente. El desapego, el desprendimiento. No existe en la historia un solo místico de los que han llegado a una espiritualidad realmente exponencial en todo, que no hable del desapego. Y sí considero que tres de los grandes valores fundamentales de la espiritualidad son la esperanza, el amor y la fe, de acuerdo a lo que cada persona determine para sí. Que ahora los desmenuzaremos porque por ahí el otro día leía yo una frase que no hay nada más, ya no me acuerdo cómo decía, si decía que más como truco, digamos, para la vida que la esperanza, porque a veces la esperanza también hace daño. Mira, sobre esto, si me permites, sí quisiera puntualizar algo. Yo creo que las personas que se niegan a la esperanza no han logrado entender qué es lo que realmente significa. Y piensan que la esperanza es una especie de ceguera ante la realidad. Yo la defino como la capacidad lúcida del ser humano para poder darse cuenta que más allá de los obstáculos, de las adversidades, de aquello por lo que transitamos ahora, siempre hay algo más. La esperanza es lo que nos da desde la realidad objetivo con sentido, para poder entender que más allá del dolor
existen alternativas y por eso es lúcida, porque te arroja algo sobre la realidad. Yo me atrevo a preguntarle al público, a todas las personas que amablemente están aquí hoy, ¿cuántas experiencias de su vida en un momento determinado pensaron que era el acabose para ustedes, que de ahí nunca más iban a volver a salir? Y ahora que lo ven en perspectiva, primero se dan cuenta que salieron. Segundo, que muchas de esas experiencias fueron una bendición para su vida, que les ayudaron a crecer. Entonces la esperanza, esa es la luz que nos arroja, darnos cuenta de la realidad. Y la realidad es que siempre hay paisaje detrás de las ventanas cerradas. O sea, la esperanza es como sentir que más allá de lo que te está pasando hoy, hay algo bueno que está por venir o que está por suceder. ¿Así sería? Algo bueno o algo más, simplemente. Algo más. Entonces, eso es una luz realista. Y por eso me he atrevido a que nos cuestionáramos, ¿no? No hay una sola persona que no haya pasado por una catástrofe y que no haya salido de ella. La esperanza es lo que te ayuda a darte cuenta que eso que estás padeciendo también pasará. Eso. Por ese lado suena muy bien y suena muy interesante. Y sin embargo te digo, en algunas cosas que había estado yo leyendo, decía eso, ¿no? Decía, a veces la esperanza también puede ser dañina, porque en aras de esa esperanza, de siempre estar esperando que llegue algo, que pase algo, luego también muchas veces nos volvemos como inactivos, nos volvemos como pasivos, como que no permitimos también o no ponemos de nuestra parte con la esperanza de un mundo mejor. Entonces, sí, tampoco me puedo imaginar vivir sin esa esperanza, claro, ¿no? Porque pues, sería un mundo muy triste. Pero por otro lado, pues también a veces puede pesar un poco, ¿no? Yo creo que a lo mejor aquí lo que nos ayudaría también es distinguir un poco entre la esperanza pasiva, que en realidad no sería esperanza. Exacto. Es este malentendido, y una esperanza activa. Ajá. Es como la virtud de la paciencia, ¿no? Que a veces la entendemos como que es no hacer nada. Así es. Y sentarte a esperar, y en realidad es una acción. Claro, la paciencia también es como sentarte a esperar, ¿no? Pero es ser paciente. Ajá. Y es algo que lo practicas en la acción. Igual la esperanza, esperar es un verbo. Y siento que para tener esperanza, por eso se puede relacionar tanto con espiritualidad, tienes que vivir una espiritualidad de alguna manera, porque si te quedas meramente en lo material, si no lo trasciendes, no puedes vivir esta parte de la esperanza. A ver, pero ahí les va. O sea, tienes que vivir la espiritualidad, ¿es lo que dijiste o cómo dijiste? Estás viviendo. Si vives con una verdadera esperanza, estás viviendo una espiritualidad. ¿Vives una espiritualidad o tienes una espiritualidad? O sea, ¿dónde está? La desarrollas, está dentro, ¿no? La desarrollas, la trabajas, pero la única forma en que la desarrollas es viviéndola, es algo dinámico. Si no la desarrollas, ¿no está? O sea, no es algo que uno tiene un dentro potencial, de sí. Sí, es algo que tiene uno dentro de sí, ¿no? Desde la visión humanista somos seres biopsicosociales espirituales, lo tenemos. Y hay que desarrollarla. Es como la plantita que se riega o no se riega. La espiritualidad, si no se riega, no crece, se marchita, se muere. Es algo en potencia que se desperdicia. Entonces tiene que haber una decisión activa de querer desarrollar esa parte de nosotros, cualquiera que fuera el camino. Y algo característico de este tiempo es que la espiritualidad se asocia con no sentir, con no comprometerme, con estar en un estado, no sé, neutro, y no es eso, es una falsa idea de la espiritualidad. Más bien es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Es comprometerme humanamente conmigo. Lo más humano es lo más espiritual o lo más divino. Tengo que conocerme para entonces poder tener conciencia de mí y ampliar esa conciencia, abrirme a otras dimensiones espirituales, cualquiera que sea el camino. Hay muchos caminos. Ok. ¿Qué no sería espiritualidad y que la gente lo confunde? Yo creo que lo no espiritual es todo aquello que se niega a ver la trascendencia de la vida, que se niega a conceptualizar y actuar dentro de un mundo de valores que va más allá de lo superficial, de lo materialista, ¿no? Hoy vivimos una sociedad de consumo espantosa, en donde ya no te digo cómo te llamas, sino cuánto te llamas, para más o menos ver con quién estoy tratando. Y en función de eso estamos hablando de una negación de lo que realmente nos da una profunda riqueza. Entonces yo creo que lo antiespiritual es todo aquello que a la larga destruye al ser humano, porque lo va destruyendo en sus valores y en lo que es más preciado para su interior. Ahora, una de las cosas que a veces sí me gustaría mencionar, la palabra espíritu. La palabra espíritu, del latín spiritus, pero viene de rúa,
en el hebreo, que quiere decir soplo, o neuma en griego, y se habla de el soplo de Dios, lo que inspiró Dios en el ser humano, aquello que tanto los que somos creyentes manejamos como lo creado a imagen y semejanza del ser trascendente, del ser creador, para que cada persona ponga el nombre, ¿no?, de acuerdo a lo que cree. Pero lo que me gustaría definir es que a veces la palabra alma se confunde mucho con esto, y es una pregunta que yo recibo con frecuencia: ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Alma en realidad quiere decir mente. Y vamos a decir, a lo largo de la historia se habló del ser humano como cuerpo, espíritu, pero no refiriéndose a lo que hoy hablamos como espíritu, sino refiriéndose al potencial psicológico, psíquico de la persona. Entonces, personas como Tomás de Aquino usa la palabra alma para denotar a la mente. Ok. Alma para denotar a la mente. Bueno, vamos a seguir platicando de esto. Todavía está medio confuso por ahí, pero vamos a seguir desmenuzándolo. Así que vamos rápidamente a una pausa y regresamos. No se vaya. Estamos esperando sus comentarios, sus llamadas y su participación con nosotros. Regresamos. La espiritualidad necesita ser cósmica, que nos permita vivir con reverencia el misterio de la existencia, con gratitud por el don de la vida y con humildad respecto al lugar que el ser humano ocupa en la naturaleza. Leonardo Boff, filósofo y escritor brasileño. El desapego, desde mi experiencia, no fue algo forzado. Tuve la suerte de encontrarme con Swami Muktananda, un gran maestro de la India. Yo tenía 20 años, con una fuerte aspiración, y por su gracia, por su influencia, por su emanación de su estado yógico, me hizo reconocer este espacio de plenitud en mí. Entonces, cuando encuentras la plenitud en ti, hay como un desapego natural del resto de las cosas. No eres tan dependiente de nadie ni de nada. El desapego debe ser algo natural, fluido, no puede ser una cosa que uno luche. Uno no debe luchar con la vida ni con los sentidos, uno debe de fluir. Pero en esta práctica se va despertando un reconocimiento de plenitud interior que genera este desapego de forma natural. El camino viene dado por el maestro, el camino no lo puede hacer uno solo. Uno puede empezar, pero el camino tiene solidez cuando te encuentras con un maestro, cuando te pones en actitud de recibir esta ayuda y de seguir unos pasos. El camino del yoga es un camino científico. Hay textos de yoga que hablan de los distintos aspectos de la mente, distintos estadios, los pasos en este camino del reconocimiento. Entonces se trata de tomar una serie de prácticas, como puede ser la meditación, puede ser las posturas, el hatha yoga, ciertos cantos de mantras que ayuden a la mente, irlos siguiendo durante tiempo, y esto va llevando a una transformación. La meditación es una poderosa herramienta para empezar a conocernos a nosotros mismos. Normalmente hay una identificación con el cuerpo y una identificación con el pensamiento. Hay textos hindúes, como por ejemplo los Yoga Sutras, que dicen que el yoga es la cesación, nirodha, la cesación del pensamiento. Entonces, si entramos en un estado de no pensamiento, de no concepto, ¿quién soy yo cuando no hay pensamiento? ¿Quién soy yo cuando no hay ninguna noción acerca de mí mismo? Hay una existencia pura, que los textos dicen, esta existencia pura que vives en ti es la existencia pura que existe en todo, es la existencia pura que es la madre y raíz del universo. Bueno, parte del tema que desde luego iremos desarrollando es, ya decías desde un principio, muy profundo, complejo de entender, pero que nos permite abrirnos tal vez a ideas que jamás habíamos pensado que podíamos vivir, desde luego. Vamos a leer algunos comentarios de las personas que nos comunican a través de las redes sociales. Ana Claus Cui nos saluda y dice, es bueno preguntarnos qué es lo espiritual. En mi caso personal, pienso que es lo que llevamos dentro de nosotros y no lo sabemos porque le damos más importancia y lo tratamos de llenar con cosas materiales y querer causar impacto social. Presunciones, hipocresía de lo que uno finge estar bien. Y Swami justamente nos hablaba acerca de desprendernos de lo material, de lo que teníamos. Ana Cruz dice, en mi caso siento que la espiritualidad son valores y tener fe en algo para que la vida se torne más liviana. Karina Jiménez Peck,
Hermoso tema. Podemos ser espirituales sin creer en Dios o sin tener religión. Francisco Flores Sandoval. Pienso que la espiritualidad es la conexión que existe entre el ser humano y la divinidad sin importar qué religión tengas. Es en lo que crees y tienes fe en ello. En Twitter, Ademosha nos dice, para mí la espiritualidad está separada de la religión. Hoy en día la religión es solo negocio y la espiritualidad es paz. Roberto Ramírez, para mí la espiritualidad es una conexión con tu interior y sobre eso nace la fe en ti y en los demás. Gran tema el de hoy. Luis Antonio Rojo AB, para hacer o desarrollar la espiritualidad necesitamos de una religión, pregunta, y pues en torno a la religión y precisamente esa paz interior son algunos de los comentarios que nos han llegado hasta el momento. Y es que tienes razón, porque te digo, es un tema profundo, pero para mí también tiene que ver justo con la llamada que la última que leíste o la penúltima, que tiene que ver con una conexión contigo. Para mí la espiritualidad es esta fuerza interior, algo tuyo que está dentro, que es lo que te hace luchar por la vida, lo que te hace salir adelante, lo que te hace conectarte con algo más allá, si quieres conectarte con algo más allá, pero es algo que uno ya tiene dentro. Es algo que, por ejemplo, para la logoterapia nunca enferma. Los que estudiamos logoterapia, la gran aportación que hace Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, a la psicoterapia es precisamente eso. Antes se veía el hombre, el ser humano, como cuerpo y mente. Y entonces Viktor Frankl de repente, y después de muchas cosas que le suceden en su vida, se da cuenta que a esa psicoterapia le está faltando algo, y le está faltando la parte espiritual. Una parte que para él nunca enferma, es una parte que tenemos sana nosotros, que a veces no contactamos, que a veces por eso estamos alejados de nosotros mismos, pero que todos tenemos dentro de nosotros, y que es esta parte que es la resiliente, la asertiva, la que te empuja hacia adelante, la que te saca de todo esto. Díganme si estoy bien o qué opinan. O me regreso. Bueno, o me regreso. No, yo creo, Marisa, y sabes que compartimos ese camino de logoterapia, yo creo que efectivamente así es. Yo creo que la espiritualidad es la esencia misma del ser humano. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, la experiencia y la auténtica, creo yo, realidad, tú descubres que las personas que se abocan a desarrollar su espiritualidad, totalmente libre de cualquier concepto religioso, desde los valores, desde expresar lo mejor de uno mismo, desde esa parte sana que siempre nos rescata ante las tragedias psicofísicas, en la medida en que una persona va desarrollando esa espiritualidad, se va a conectar con lo trascendente. O sea, no puede llegar a existir una espiritualidad plena si la persona no se conecta con lo trascendente. Hay personas, hoy está muy de moda el budismo, y dicen, bueno, es que el budismo no cree en Dios. No cree en Dios, pero cree en lo trascendente. Le dará otro nombre, porque la aspiración del budista es llegar al estado búdico, o sea, al estado del Buda. Y por supuesto que existen una serie de rituales, como la quema de incienso frente a las imágenes de Buda. O sea, existe siempre esa visión de algo que está más allá de nuestra realidad. Okay. Cuando una persona no se llega a conectar con algo que esté más allá de sí mismo, entonces la espiritualidad queda enclenque. Diría yo. Y a mí me gustaría también como continuar un poco con la idea que nos daban ahorita, que mucha gente tiene, ¿no? De no necesariamente espiritualidad va a ser religión, pero complementarlo con tampoco está peleado con. ¿No? O sea, si tú naciste dentro de una religión, si eres bautizado o si eres de judío, creyente, ¿no? De esta herencia judía tan rica, o la religión que tú tengas, ahí tienes un camino de espiritualidad. Pero lo importante es esto de lo que se ha hablado, que te ayuda a conectar con tu esencia. Y en esta esencia vas a encontrar esta trascendencia hacia lo divino. Pero si este camino en el que tú naciste y en el que te crearon te ayuda, yo diría, tómalo, porque va a ser un camino espiritual que te va a llevar a conectar con lo divino. De hecho, una de las definiciones de espiritualidad es también esta de el deseo consciente de contactar con Dios o de contactar con lo divino. Yo que también soy terapeuta agregaría el deseo también inconsciente. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero creo que también inconscientemente tenemos ese deseo y esa necesidad de contactar con Dios. Y creo que la confusión con, entonces, religión, no, me quedo solo con lo espiritual, puede venir del percibir la religión como una serie de reglas. Y a nadie le gusta relacionarse con un código de reglas
o con un código ético exclusivamente. Lo que realmente nos llama es relacionarnos con una persona, tener una relación de amor. Eso es lo que es profundamente espiritual. Entonces, si la vivencia de mi religión me lleva a una relación profunda con una persona, sí me va a motivar y sí me va a hacer crecer espiritualmente. Si mi vivencia de la espiritualidad en una religión es seguir una serie de reglas, o me voy peor tantito, una serie de nos, a nadie le va a gustar. Claro. Y a nadie le va a llenar. Entonces yo diría, sigue el camino de tu religión en la que naciste o en la que tú has aprendido o estás convencido en una búsqueda de la verdad, pero síguela desde el amor, desde el tratar de relacionarte con una persona que para mí, en mi caso, es Dios, o como dices tú, si hablas de lo trascendente, Rosita, pues estás hablando en el fondo de una divinidad. Claro, perdón. No, como lo dije yo al principio, Delia, yo soy creyente, lo declaro abiertamente, creo en Dios. Y es más, voy más allá. Soy católica y soy católica practicante. Sin embargo, creo que todas las religiones son caminos de espiritualidad, absolutamente todas. Sí, sí, sí. Y en ese profundo respeto que quiero tener a todos, yo le llamo lo trascendente, para que nadie se sienta jamás ofendido. Claro. Para que no sea un Dios específico. Exactamente. ¿No? Ahora, desde el punto de vista de la psicología, y aquí me voy a la psicología, está comprobado la necesidad que el ser humano tiene de espiritualidad. Hoy, en todo lo que es la nueva línea de psicología humanista, que tú bien conoces, Sergio, Así es. y tú también, Delia, por supuesto. Y yo también. Y tú también. Mira, querida. No podía dejar de decirle eso. Y no se olviden de mí. Somos colegas, Oscar también. Si no se olviden de mí. ¿Y todos los que estamos aquí? Sí. Fue broma. Síguele. No, Marisa. Pero desde el punto de vista de la psicología actual, humanista, y desde la psicología positiva, que cada vez habla más del potencial humano, la espiritualidad es un eje para el ser humano. Ahora, lo que hay que distinguir, y en esto estoy completamente de acuerdo con Delia, sigue tu religión, siempre y cuando sea una religión sana, porque en todas las religiones hay cosas tóxicas. Esta enseñanza de que Dios es el castigador, Dios es el juez implacable, Dios es el que te está mirando por el agujero a ver a qué horas te equivocas para pegártela, esta visión la tenemos que hacer desaparecer. Eso es una creencia tóxica que, lejos de acercar a la gente a una verdadera espiritualidad, lo aleja de la verdadera espiritualidad y lo convierte en un replicador de ritos, que es parte de lo que tú estabas diciendo, Delia. Todo rito que nosotros practicamos, sea cual sea tu religiosidad, tiene que tener un sentido de lo profundo y tiene que estar basado en el amor. Dios es amor. ¿Por qué necesitamos creer en un Dios? ¿Por qué tener una religión y por qué un Dios? Ya. Mira, retomando la idea de Rosita, ¿no? El roar de Yahvé, la infusión del Espíritu, ¿no? Yo también soy creyente, católico, y, por ejemplo, en Semana Santa, ¿no? Empieza con el miércoles de ceniza, en donde te recuerda el sacerdote, la clásica frase que creo que muchas gentes conocen, eres polvo y en polvo te convertirás, ¿no? Es decir, si no tuviéramos este hálito de vida, ¿qué seríamos? ¿Sí? Esto de tener el espíritu, claro, ¿quién fue al mercado por el don de la vida? Que levante la mano, nadie. Entonces, por supuesto que hay un pensamiento trascendente de vida, como le queramos llamar, ¿no? Los creyentes le llamamos Dios, y un Dios específico, con nombre tal, ¿no? Y hay otras creencias también. Entonces, la necesidad de creer en un Dios es que sería como imposible imaginar la vida sin esta trascendencia, sin este quehacer, ¿no? Hay muchas maneras de trascender, ¿no? Yo cuando crecí era muy famoso el siembra un árbol, ten un hijo y escribe un libro, ¿no? Creo que esto ya no lo he escuchado, no sé si siga en pie o no. Pues es que se nos acortaba la vida, ¿no? Porque ya mucha gente plantaba árboles, tenía hijos y a la hora de escribir tu libro decías, no, ya me voy a morir. Creo ¿no? que se dio más el tener hijos, ¿verdad? Por la sobrepoblación. Sí, necesitamos más, ¿no? Así es. O la falta de los hijos, ya la cumplí. Esa, bueno, te pasaste. O ¿no? también no había muchas editoriales. No, claro. Que te publicaran claro. el libro, entonces por ahora eso. ya puedes morir más rápido. Ahora sí. Ahora nos Entonces, fíjate, en esta idea de Dios creador, en estas tres ideas que yo escuché en mi crecimiento, es crear. La vida es eso, es crear.
Y yo como un ser humano soy creador en primera instancia de mí mismo, de la persona que quiero ser. Por eso es algo inseparable la espiritualidad del crecimiento humano, porque soy un ser creador. Dependiendo de las religiones, del Dios que yo crea, esa imagen y semejanza de Dios, igual me creo en la libertad, tomando las elecciones del ser que quiero ser. Me puedo ir hacia lo sano o me puedo ir hacia lo enfermo. Es mi libertad. Okay. Oye, ya ahorita estábamos viendo a Swami, que no voy a decir el apellido porque sí está complicado, que estaba hablando justamente en la cápsula acerca del desapego, ¿no? Y a mí me parece que si espiritualidad es desapego, pues habrá 5 personas espirituales en la vida, porque qué apegados somos los seres humanos, apegados a otras personas, apegados a nuestras creencias incluso, apegados a, pues, a lo material, a lo físico, Entonces, qué difícil. Este tema del desapego a mí me parece en teoría precioso. Me encantaría poder ser así, pero la verdad es que como seres humanos somos muy apegados y estamos muertos de miedo en la vida. ¿Sabes yo eso por qué siento que es natural? Bueno, lo veo un poco como mamá y también como terapeuta, porque estamos hechos para amar y tenemos un deseo muy profundo de unirnos a algo. Entonces, en esta parte no tan sana de la que hablábamos, nos apegamos de una forma a veces enfermiza a cosas materiales o a otras personas y caemos en relaciones codependientes o en otras situaciones, pero siento que viene de este deseo natural. Si este deseo natural que tenemos de entregarnos, de dar y recibir con otro de una forma plena, lo enfocamos hacia lo trascendente, este va a ser el mejor apego. O sea, si yo me apego, en el caso de alguien que cree en Dios, si me apego a Dios, a mi creador, va a ser un único apego, que va a hacer que todo lo demás, como dijo este gurú, fluya, ¿no? Porque estoy apegada a lo más importante. Si quieres, no le llames apegada, ¿no? Pero sí lo veo yo como una necesidad profunda de la persona de conectar, y todos la hemos sentido. Nadie está tan alejado de todo, tan zen, no, pues te digo, que no quiera conectarse con alguien o con algo. Y sin necesidad de nada, ¿no? Ahí, no, la verdad es que la vida no es así. Por eso se nos dificulta el tema de la espiritualidad, porque hablamos de espiritualidad y hablamos de esto de desapego y todo eso, y no opera en la vida cotidiana. Mira, Marisa, yo quisiera, y aquí sí cito a un chino, Lao Tse, el gran filósofo, padre del taoísmo, que decía, solo el río que se vacía en el océano puede seguirse llenando. El deseo no es malo. Yo que soy creyente creo que Dios creó todas las cosas maravillosas del deseo y están ahí. El problema es cuando te conviertes en esclavo de esos deseos y te apegas de tal manera a las cosas y a la gente que dejas el amor a un lado, porque el amor es libertad. Espérate, porque eso está también muy profundo. Vámonos rápido a una pausa y ayúdeme, márquenos y díganos por favor su opinión, polemice aquí con este tema que está fuerte, está complicado, es muy profundo, tiene muchas aristas. Llámenos, vamos a una pausa y regresamos. Y mi práctica de yoga realmente me abrió las puertas a la espiritualidad en mi juventud, allá cuando tenía 17 años, y me abrió las puertas a una dimensión diferente, a una dimensión que yo no conocía, que existía dentro de mí, porque yo estaba en contacto con mi cuerpo, con mi mente, pero no con mi espíritu. Y entonces a través de la práctica de yoga realmente me pude poner en contacto con mi fe, ¿no? Con el amor adentro de mí, la alegría y las ganas de compartir eso, que para mí ese es el paso más espiritual, cuando uno ya quiere compartirlo con los demás y entonces también nace la compasión. Yo creo que sí me enfoco más en el desapego, porque somos seres muy sociables y siempre queremos tener, por ejemplo, a nuestros seres queridos cerca, las cosas que nos gustan, lo que nos interesa cerca, pero sí debemos de ser bien conscientes que en un momento dado todo se acaba porque vamos cerrando ciclos. El amor, por ejemplo, es un concepto que está súper desviado, ¿no? ¿Qué es el amor? El amor es buscar o esperar que el otro sea feliz, no que el otro me haga feliz. Y aquí en México normalmente, bueno, aquí en México y en todo el mundo, estamos normalmente esperando, voy a tener para ser feliz. O sea,
tienes normalmente la felicidad que viene del tener y no la felicidad del ser. Cuando encuentras la felicidad del ser, que viene precisamente de este desapego, de no depender de las cosas externas, aceptar las cosas externas tal cual son, en ese momento tu vida puede transformarse fuertemente, ¿no? Y hace un año cambió totalmente mi vida y cambió radical, porque conocí a mi maestro gurú, el cual me ha llevado a un cambio totalmente distinto, en donde él y su enseñanza primordial es el amor hacia mí y a los que me rodean, hacia mi familia, hacia todas las personas, porque ese amor es el amor que se refleja para toda esa parte esencial que lo tenemos todos dentro de nosotros. Yo creo que el amor es lo más importante, sin lugar a dudas, porque es lo que realmente nos conecta y hace que a través de sentir el amor podamos tener fe. Y bueno, el desapego, por supuesto, es muy importante porque sabemos cómo es nuestra intención, las acciones que llevamos a cabo, pero no sabemos cómo es el resultado de los mismos. Entonces es muy importante que como seres humanos tratemos de desapegarnos de este resultado de lo que hacemos y nos concentremos mucho más en la parte de nuestra intención y en la parte del amor que lo mueve todo. Bueno, pues agradecemos a todas las personas que nos dieron su opinión. Más comentarios. En Twitter nos dice Jorge Mexicano: la espiritualidad es la comunicación y la armonía con uno mismo. El alma es esencia, el espíritu es identidad. Saludos. Areli Marroquín: para mí la espiritualidad es encontrar la paz interior, sentirnos bien con nosotros, y eso nos lleva a sentirnos felices. Víctor de la Rosa: es cierto que cuerpo, mente y espíritu están unidos, y si uno de estos pilares está funcionando mal, puede afectar al otro. ¿De qué o cómo se alimenta el espíritu? También pregunta al final. Liliana Moncada: sería bueno que buscáramos la espiritualidad que nos enseñan a los católicos para trascender. Jacob Sánchez Fernán: es necesario tener una entidad física porque la desviación de creer que uno es superior es lo más difícil de entender. Erika Nave: ¿qué libro recomiendan para referente al tema que verdaderamente les haya impactado? ¿Cómo no? Más comentarios. Karina Jiménez Peck, ella ya la había leído, pero más adelante hay una pregunta o un comentario de Dalia López. Les comparto una frase hermosa del yogi Bhajan, un gran maestro del Kundalini Yoga. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Está buena esta frase. Sí. César Gutiérrez: el día que sepamos acallar nuestra mente, entenderemos la espiritualidad. Reina Peña: este tema tiene para otros días más incluso. Sí. No creo que hoy solamente sea suficiente. Nosotros creemos lo mismo, pero exacto. Será en otra ocasión. Realmente me agrada que hablen de esto. La espiritualidad define nuestra plenitud ante nuestro entorno, el universo. Dejarnos de ser egoístas socialmente y empezar a ser un nosotros con todo. Pero, ¿cómo lo logramos? Bueno, pues de eso tratará. Déjame compartir unas llamaditas nada más. Un anónimo dice: el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son sencillos, pero serían mucho más si los complementaran con la espiritualidad. Irma Valle: es un trabajo interno de conciencia y no tiene nada que ver con la religión. José Luis Pérez: ahora le falló a la producción la selección de sus especialistas. Somos un país con 500 años de tradición religiosa y no invitaron a un sacerdote. Los psicólogos son tendenciosos en su enfoque espiritual. New Age, el programa está incompleto y es muy parcial. Estoy muy decepcionado del programa. José Luis, en realidad pues no lo hicimos con ninguna otra intención, como explicaban. Bueno, incluso... sí, queremos convertir a todos en budistas. Ahí está el secreto, ¿no? Incluso el compartir de todos nuestros especialistas el día de hoy precisamente todos son católicos y no tienen ningún problema con ninguna de las religiones. Es decir, creo que aquí se ha hecho extenso precisamente eso, que cualquier religión lo que busca es la trascendencia y una divinidad para los demás y nosotros mismos principalmente. Pero te voy a decir en qué sí le concedo cierta razón, y es en que, por ejemplo, hemos estado escuchando y viendo a través de este programa diversos enfoques desde el punto de vista budista y del yoga. Y luego por eso también pensamos que la espiritualidad es algo como etéreo, como acá, como esotérico, como
que tiene que ver con filosofías mucho más profundas, que tenemos que estar a lo mejor con grandes batas y turbantes para poder tener esa espiritualidad. Y entonces también esa es una confusión, ¿no? ¿Estarían de acuerdo? Sí, totalmente. Y yo creo que esto se debe a que estamos carentes de conocimiento respecto a la riqueza de la espiritualidad judeo-cristiana, y agregaría yo el Islam, por supuesto, el movimiento sufi del Islam, y todos los que son los grandes místicos. La mayor parte de los mexicanos, por ejemplo, nos deslumbramos mucho ante la espiritualidad budista, pero yo me pregunto cuántos han leído a una Teresa de Jesús, o a un San Juan de la Cruz, o a un Meister Eckhart, y me estoy refiriendo al gran místico del siglo XII, no al autor actual. Eckhart Tolle. Exactamente. Entonces, nos deslumbramos muchas veces ante una espiritualidad extraña, ajena, porque no conocemos la propia, no hemos profundizado en la propia. Yo tuve la experiencia de hacer una maestría en mística en España, con una especialidad en Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y tuve compañeros de maestría que eran budistas, pero que estaban haciendo el internado en España, porque en todas las religiones orientales y todas las filosofías se admira a estos místicos como realmente esenciales para comprender espiritualidad. Entonces yo creo que tendríamos que hacer una búsqueda más profunda en nuestras propias raíces, y parte de, como se dice, la ignorancia es muy costosa, porque nos saca de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que la espiritualidad... Cuando hablas de estos, perdón que te interrumpa, pero cuando hablas de estos personajes como Santa Teresa, es porque son ejemplo de espiritualidad, digamos. Así es, son ejemplo de espiritualidad, nos hablan del desapego, nos hablan de relación con lo trascendente, nos hablan de evolución de la persona, nos hablan del eje central de nuestros actos, que es el amor, y nos hablan de esa visión liberadora. También yo creo que vale la pena mucho mencionar el por qué todos los místicos han sido perseguidos por su propia religión. Esto ha existido tanto en el catolicismo, como en el judaísmo, como en el islam. ¿Y por qué son perseguidos? Porque el místico es libre, o sea, el místico llega a la experiencia con lo trascendente. Y cuestiona. Y sí, no solamente cuestiona, sino que, Oscar, cuando tú tienes la relación con lo trascendente, ¿qué te vienen a decir a ti que si esto es una cosa o lo otro es la otra cosa? Entonces, por eso siempre han sido perseguidos. Recordemos que Ignacio de Loyola fue enfrentado por la Inquisición 8 veces, Teresa de Jesús 3 veces, y San Juan de la Cruz fue encarcelado. Así es. Entonces nos encontramos con personas que al vivir la experiencia profunda de Dios, saben y comprenden a un Dios que nos ama. Teresa decía, entré al convento porque prefería ese purgatorio, fíjate cómo definía el convento, prefería ese purgatorio que el infierno que me esperaba por mis pecados. Así entra, y cuando va trascendiendo a la experiencia de Dios, termina diciendo, y Dios, el Dios que entre yo más pecaba, más mercedes me hacía. O sea, ese es el ser trascendente que nos acompaña desde lo sano, que nos acompaña desde lo profundo. Y yo creo que tendríamos que explorar esa profundidad de nuestra propia tradición religiosa. Entonces, podríamos decir que, que la espiritualidad está en tu conexión con algo fuera de ti, que trasciende de ti, y que también está la parte que te conecta contigo en tu parte interior. Tiene necesariamente las dos cosas. Las dos. Con los pies en la tierra y con el corazón en el cielo. Hay una mística mexicana poco conocida. En diciembre, el 24 de diciembre, se cumplen 100 años de la espiritualidad de la cruz, que es la que yo trato de vivir. Esta mística se llama Concepción Cabrera de Armida, ¿no? Mujer de San Luis Potosí, con 9 hijos, casada, ¿no? Para que se quite también la idea de que solamente en los conventos se vive la espiritualidad, etcétera, ¿no? Bien concretito, es un modelo de matrimonio de aquellos tiempos con 9 hijos, en donde esta mujer tuvo gracias especiales, místicas por parte de Dios, y entonces le inspiró esta espiritualidad, ¿no? Y no es otra cosa más que vivir en el aquí y en el ahora, dicho desde una manera gestáltica, lo que la vida me pone, ¿no? Y desde ahí eso trascenderlo,
Así es como yo interpreto la espiritualidad de la cruz, para no entrar en un lenguaje complicado. Ok, vamos a ver el siguiente testimonio. En alguna etapa de mi vida, a los 17 años, tomé la decisión de renunciar a la religión que yo practicaba, que me enseñaron mis padres, del catolicismo, y me dediqué a buscar algo, y tuve conocimiento como del existencialismo, del humanismo. Me involucré también en una, pues digamos, en una experiencia de vida como el hipismo, amor y paz. Pero también me involucré con drogas, con sustancias. Y durante 20 años estuve consumiendo. Esto no me llevó a una vida feliz. Y de pronto, cuando yo empiezo a dejar de consumir, a partir de buscar algo que me diera sustento, conocí un programa de autoayuda que me permitió soltar esto que yo tenía ya como una adicción. Y lo empecé a soltar, y a partir de 2 años que yo ya no tenía un consumo absolutamente de nada, me di cuenta que había algo más poderoso, que no solamente eran estos principios que estaba yo practicando, que había algo espiritual. Me di a la búsqueda de esta experiencia, y la que me hizo sentido con mi vida, con lo que yo estaba viviendo, fue el budismo. A partir de ahí empecé a tener una vida diferente. Principios que son universales, principios que los puedo yo comprobar, que los puedo poner en práctica y comprobar, y que me han llevado a un estado de libertad. Primeramente de esas sustancias, pero después me di cuenta que yo tenía pues una relación de apego con personas. La práctica central de mi vida espiritual es la meditación. Es la meditación que me ayuda a ser consciente de lo que está pasando de una manera integral en mi cuerpo, en mis sentimientos, en mis pensamientos. Sin embargo, la meditación debe de estar sustentada también con una vida ética, con un estilo de vida, en donde nuestra conducta de cuerpo, de habla y de mente sean positivos. Nosotros en el budismo lo conocemos como el camino triple: ética, meditación y sabiduría. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos platicando con las personas que vinieron hoy, con Mari. Mari, ¿tú cómo vives tu espiritualidad? Para empezar, ¿te sientes como una persona espiritual? ¿Has encontrado esa fuerza dentro de ti? Sí, sí la he encontrado. La he encontrado en cuando hago realmente lo que me ha guiado mucho la respiración profunda, la respiración guiada. Ah, que no sirve no se está escuchando este microfonito. Vamos con un par de llamaditas en lo que me cambian el micrófono. Vamos con Oscar Vives y regreso contigo, mi Mari. Vamos para allá. José Francisco Portillo nos dice: el desapego es el camino a la felicidad, ya que no dependes de nadie ni de nada. Uno mismo es todo y todos. Lapislázuli: mi espiritualidad es estar en mí y sentirme bien conmigo misma, donde dejo de pensar solo en mis necesidades. Sandra MM: más claro ni el agua, bendita espiritualidad, así sea la libertad de creer. Había también una llamada que nos decía: los especialistas, este es de René Bernal, los panelistas hablan mucho y no dicen nada, no pueden concluir y decirnos qué cosa es la espiritualidad. Bueno, pues así de complejo precisamente es el tema. Creo que se han dicho muchas cosas. Lo que pasa es que no es sencillo comunicarnos a través del mismo, a ver, ¿cómo explicar esto? Las mismas ideas. Tú decías en un principio del programa, Marisa, la espiritualidad es una idea a la que cada uno se ha arraigado. Incluso escuchar nuevas es difícil y entonces nos saca, no sé si de una zona de confort o no, pero de un centro donde de allí parten muchas cosas. Por eso se hace complejo y difícil de entender, y a veces creemos que o se redunda o no se está diciendo nada. Sin embargo, a veces hasta es un tema, a veces hasta puede ser un tema que incomoda. Y sí, incomoda precisamente porque te mueve, porque te cuestiona, porque te hace tenerte que ubicar en algún lugar y a lo mejor hasta cuestionarte alguna de tus creencias, ¿no? Ahora, lo digo no con el afán de justificar desde luego aquí las exposiciones de nuestras y nuestros especialistas, sino porque a mí personal o particularmente me han movido varias cosas.
Y de eso se trata, de cuestionar a lo largo del programa, y no es de llegar a un acuerdo con alguno o alguna, sino simplemente de preguntarnos a nosotros mismos, aunque desde luego, René, la llamada la respetamos mucho y por eso es que la compartimos, ¿no? Me gustaría decir algo, ¿se puede? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo creo que lo que pasa es que algunos estamos esperando una especie de receta. O sea, la espiritualidad es 2 cucharadas de harina más un huevo más 300 gramos de azúcar. Aquí se ha hablado de lo que es espiritualidad, son valores, es relación con trascendencia, tiene que ver con la solidaridad humana, tiene Regresamos que ver con después de esta pausa. autoconocimiento. Mañana en Diálogos en Confianza tendremos un tema muy importante. Durante muchos años la sociedad mexicana ha discriminado y marginado a las personas que viven con alguna discapacidad. Sin embargo, bueno, es un reto hablar de la inclusión, pero este es un tema que durante mucho tiempo se ha tratado para precisamente no hacer diferencias entre las personas que viven con una discapacidad y el resto de la población, porque finalmente todas y todos somos diferentes, así que no tendríamos por qué marcar una diferencia. Sin embargo, en la inclusión a esta sociedad, las vías de transporte, la forma de comunicación para las personas que viven con una discapacidad es todavía muy distinta. Y por ello en Diálogos en Confianza hablaremos acerca de este importante tema. No se lo pierdan mañana a las 9:30 en punto. Y si desean venir aquí al estudio, entonces pueden marcarnos al 53 41 11 93 y 53 41 46 87. Vamos a continuación a ver el resumen de esta primera parte. Yo creo que la espiritualidad no excluye una religión o una fe, pero también puede tener una persona una espiritualidad sin religión y sin fe. De acuerdo a la psicología, es como el eje ordenador que le da a nuestra vida objetivos y proyectos con sentido. El conocimiento nos informa, la sabiduría nos transforma, ¿no? 3 de los grandes valores fundamentales de la espiritualidad son la esperanza, el amor y la fe. La esperanza es lo que nos da desde la realidad objetivo con sentido, para poder entender que más allá del dolor existen alternativas y por eso es lúcida. Tienes que vivir una espiritualidad de alguna manera, porque si te quedas meramente en lo material, si no lo trasciendes, no puedes vivir esta parte de la esperanza. Desde la visión humanista somos seres biopsicosociales espirituales, lo tenemos y hay que desarrollarla. Es comprometerme humanamente conmigo, lo más humano es lo más espiritual o lo más divino. Antiespiritual es todo aquello que a la larga destruye al ser humano, porque lo va destruyendo en sus valores y en lo que es más preciado para su interior. Estamos hechos para amar y tenemos un deseo muy profundo de unirnos a algo. Nos apegamos de una forma a veces enfermiza a cosas materiales o a otras personas y caemos en relaciones codependientes o en otras situaciones. El deseo no es malo. El problema es cuando te conviertes en esclavo de esos deseos y te apegas de tal manera a las cosas y a la gente que dejas el amor a un lado, porque el amor es libertad. La meditación budista es muy específica en tanto que lo que trata de promover es un trabajo con nuestras propias facultades como atención consciente o sensibilidad, y desde un estado de quietud física, desde las cuales podamos concentrar nuestra mente por un lado, generar como un flujo concentrado de mente, desde el cual también se experimente una tranquilidad y a la par se experimente una sensibilidad. Uno de los beneficios inmediatos de la meditación es hacerse consciente. En realidad, todos tenemos un nivel relativo de conciencia. Lo que pasa es que podemos incrementar ese nivel de conciencia. Al incrementar el nivel de conciencia, te haces primero consciente de ti mismo, consciente de tu cuerpo, sus movimientos. Luego te haces consciente de lo que sientes, de cómo respondes a las cosas, promoviéndote un espacio más amplio como para tener opciones de respuesta. Después puedes estar consciente de la forma que estructuras tus pensamientos, digamos la narrativa que creas. Otro elemento que se da es que te empiezas a ser consciente de tu entorno.
Te es consciente cuando caminas, te es consciente de cómo cambian las cosas alrededor tuyo, te es consciente de los cambios de temperatura, de luz. Empiezas a vivir propiamente con un poco más de color alrededor tuyo. Esa capacidad de conciencia se empieza a acrecentar, pero de una forma gradual, pero presente. Te das cuenta de algo de la naturaleza propia de la existencia o de la naturaleza propia de las cosas. Conforme se hace de una forma formal, cuando meditamos, nos sentamos a meditar, tiene repercusiones o estelas en el resto de nuestro día, en el resto de nuestra semana. La mayoría de los budistas tratan de meditar de 5 a 10, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, y a través de esto incidir sobre todo el resto de su día, todo el resto de su semana, de su vida propiamente. Bueno, pues ahí tiene usted, hay quien encuentra o contacta consigo mismo y puede encontrar esa espiritualidad a través de la meditación. Hay quienes lo hacen así, pero no es la única vía ni la única forma. Y más adelante vamos a hablar con nuestros especialistas de cómo contactar con esa espiritualidad, qué herramientas se necesitan para poder buscarla, encontrarla, y saberla usar también, ¿no? Pero estábamos con Mari y ahora sí ya sirve aquí nuestro micrófono, mi Mari. Y yo te preguntaba si tú te consideras como una persona que ha encontrado su propia espiritualidad. Sí, sí la he encontrado y la puedo definir que es mi vocecita, mi voz interna que está ahí cuando hago especialmente ejercicios de respiración profunda, cierro mis ojos y ahí he encontrado mucha paz. Esa paz, y creo que esa es para mí la espiritualidad, mi voz interior, que me guía, que me dice... ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te ha ayudado? Para estar más tranquila, encontrar tranquilidad. Si estoy ansiosa, o sea, cierro mis ojos, hago unas pequeñas respiraciones profundas y voy entrando en calma. Tú has tenido situaciones muy difíciles en tu vida, perdiste un hijo. Sí, exactamente. Esa espiritualidad, en ese momento, ¿cómo fue? En ese momento me sentí deshecha, me sentí muy mal. Entonces, me acuerdo mucho de una vivencia con él que me decía... ¿Con tu hijo? Con mi hijo, él me decía, me preguntó, estaba muy enfermo, falleció de lupus. Me preguntaba, cuando inició ese año 2004, me dijo, mamá, enséñame a rezar. Entonces yo me quedé así, o sea, no había yo generado, o sea, no le he dado una, hijo, vamos a la católica, que da su primera comunión. No lo hice porque, pues para mí era, o sea, que él elija, que él escoja cuando esté grande, pero a esa edad me sorprendió cuando me dijo, enséñame a rezar. Yo creo que se sentía muy mal físicamente. Y buscó él, entonces ahora pienso que es eso, ¿no? Él buscaba esa fuerza interior. A veces quizá esa fuerza que no encuentra uno en el interior, sí, la buscas en algo más. Externo, ¿no? en algo fuera de nosotros. Y eso para mí es una gran pregunta y me ocupa mucho porque me ha gustado mucho leer de los valores y eso me ha llevado, conectado mucho. El principal es el amor, ¿no? El amor a mí misma. Entonces, la espiritualidad, se puede decir que él ha sido mi guía debido a ese dolor tan profundo. He encontrado muchas preguntas para mí, para mi vida. Sí, entonces sí las he encontrado y vivo ahora mi espiritualidad de esa forma, ¿sabes? Siendo más serena y dedicando tiempo a mí. Eso, qué bonito, sí. Mari. Muchas gracias. ¿Y tenías tú alguna pregunta o no? Sí, a ver. Bueno, me gustaría saber cómo, o sea, dónde encontramos un guía, un libro, o sea, principalmente a los niños, a los jóvenes, que yo creo que por eso hay mucho, podría decir, bullying, porque no hay respeto. Pero a veces los jóvenes se niegan o no, es que, o sea, ¿cómo encontrar buenos guías espirituales? Buenos guías, sí, exactamente. Ok, ¿y quiénes son los guías espirituales? Yo lo que quisiera decir aquí, si me permites, rescatar lo valioso de tu experiencia, porque este es un gravísimo problema que hoy enfrentamos. Seguramente tú educaste a tu niño para que fuera al baño en el baño y no en el pasillo, para que comiera con un tenedor y un cuchillo. Educamos a los niños de ciertas formas y les damos información. Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué pensamos que los valores, la espiritualidad o la religiosidad familiar no debe enseñarse?
Y este concepto de que cuando sea grande él escoja, pues bajo esa premisa tendríamos que decir, bueno, cuando sea grande que escoja usar cubiertos o no. Cuando sea grande que escoja si va al baño en el baño o en el pasillo. Los valores y la educación de la espiritualidad son, creo yo, un deber de los padres. No lo va a hacer la escuela. Y cuando tú hablas del bullying y de la falta de respeto, yo creo que se han conjugado dos cosas muy importantes. Prácticamente 20 años en donde no se enseñó civismo, ni siquiera civismo en las escuelas, y padres de familia que abandonaron por completo la enseñanza religiosa. Yo le llamo en ese momento religiosa porque el ser humano cuando sea adulto o antes va a elegir de todas maneras lo que quiera, pero debe de tener ciertos parámetros por los cuales guiarse. Entonces me parece que tu experiencia es una lección. Aquí tienes a un niño que no fue educado en conceptos de ninguna religión y sin embargo en su hora crítica te dice, mamá, enséñame a rezar. Y por eso la relación con lo trascendente resulta un eje fundamental de la espiritualidad, porque el ser humano en crisis siempre voltea los ojos para arriba. Entonces yo creo que parte de la situación que hoy vivimos de violencia en las escuelas, los padres tienen que volver a asumir, deja que tu hijo escoja cuando sea grande, pero de chico tienes que darle algún parámetro por el cual guiarse, ¿no? Y yo espero que esa experiencia también para ti, como lo has dicho, sea una experiencia de búsqueda precisamente hacia el interior. Porque sí quiero añadir algo más, perdón. Encontrar el sentido de vida únicamente en uno mismo, eso nos crea vacío. Nosotros mismos nunca vamos a ser la plenitud. Y ahora desde el punto de vista psicológico, el ser humano necesita creer en algo superior a sí mismo. Yo respondiendo también, ¿no? La misma idea de Rosita, para no repetir, solamente que los primeros guías espirituales son los padres. Esa es la respuesta. Ok, buena respuesta esa. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marisa? Muy bien, gracias, bien. Qué bueno. Muy a gusto. Bueno, lo que me hace venir a este programa es precisamente que estoy en búsqueda de una espiritualidad. Lo que creo que tengo es una intuición y es lo que me hace venir aquí y estar rodeado de toda esta gente. Estás hermosa, como en la búsqueda. En la búsqueda, sí. Ajá. Por eso es que he venido. ¿Eres religioso? ¿Profesas algún tipo de religión? No, Okay. pero sí soy, más que creyente, me considero convencido de la existencia de un ser divino, ¿no? Un ser superior. Yo pienso que estamos hechos a imagen y semejanza del universo y estamos impregnados de ese sentido de creación. ¿Y tú sientes que a ti te falta vivir la espiritualidad? Vivirla, desarrollarla. Desarrollarla. Sí. Ajá. Y de alguna forma me siento también confundido, ¿no? Agobiado por la situación que estamos pasando en el país, tan lejana de la espiritualidad, cuando siento que somos un país por vocación y tradición histórica, con mucha vocación espiritual. Creo que por eso estamos tan lastimados, por la situación que está ocurriendo en este país. Siento que hay una contrapolación entre espiritualidad, entre creación y poder, porque siendo proveniente, siendo producto de una creación, como lo es el universo, estamos dotados de ese instinto, mas sin embargo no lo tenemos plenamente desarrollado. Y fíjate, tu pregunta está muy interesante y la mandamos al panel, a ver si quieres empezar, Delia, tú. Sí. ¿Cómo podemos contactar con la espiritualidad? Si nos estamos sintiendo vacíos, si nos estamos sintiendo como que algo nos está faltando, ¿cómo podemos empezar a buscar dentro de nosotros o fuera de nosotros esa espiritualidad? Sí, está bien interesante la pregunta, porque yo creo que esa semilla que está percibiendo en este momento se puede callar, ¿no? Podemos ignorarla, irnos por otro camino y llenar nuestro tiempo con otras cosas, o seguir esa inquietud. Y creo que es un momento bien importante para tomar esa inquietud y de ahí empezar a desarrollar esta espiritualidad. También quisiera hacer como la aclaración de que vivir una espiritualidad no es ya la vivo o no la vivo, ¿no? Es un camino, o vivo una espiritualidad y entonces soy perfecto. Aún quien vive una espiritualidad se equivoca, se cae y rectifica. Entonces, el emprender este camino creo que es un paso muy valiente,
Desde mi punto de vista, lo que yo puedo compartir, que es esta fe católica, yo invitaría como a rescatar esta tradición y esta enseñanza que tenemos de muchísimos años en México, que recibimos pues a través de los frailes evangelizadores, ¿no? O sea, creo que lo que vinieron a traer es algo muy valioso que no podemos dejar perder y que nos puede dejar para futuro, para poder desarrollar este camino de espiritualidad. Si usted fue bautizado en la fe católica, tiene quizás ahí un camino para empezar. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y se queda una pregunta al aire que les quiero hacer al panel. O sea, si voy a la iglesia y rezo, ¿ya soy espiritual? Vamos a una pausa y regresando la contestamos. Yo era muy chavita, falleció mi papá, pero todavía quedaba mi mamá. Entonces, como que la pérdida no fue tan fuerte. Pero cuando fallece mi mamá hace 2 años, sí fue como que me quedé coja, ¿no? Porque no sabía para dónde dirigirme. Y de repente, pues, viene mucha gente que se presenta a mi alrededor, que me apoya, que me ayuda a salir adelante. Cuando mi mamá estaba en el hospital, o sea, hubo gente que me dio la mano, que sin conocerme me brindó el apoyo. Y yo sentía esa calidez y ese amor y esa presencia. Y sobre todo esa esperanza, ¿no? Que es cuando ves esa oscuridad. Entonces son esas cosas que aunque no son tan tangibles, se pueden vivir, ¿no? Se pueden tocar. Mis papás me educaron en la religión católica. Yo ahora lo veo de una manera más profunda, porque cuando existe una desolación, hay algo que te sostiene. Entonces yo considero que es el espíritu. Entonces procuro hacer oración cotidianamente para tener mayor claridad, en base a lo que mis papás me enseñaron, en base a lo que he aprendido a través de la relajación para que mi oración sea más profunda y más clara. Entonces todo eso ha fortalecido como mi fe y mi esperanza de que siempre que hay una noche, pues siempre hay un resplandor, ¿no? De que vamos a ver la luz, vamos a tener claridad de lo que está pasando, es para que crezcamos y seamos mejores personas. La esencia de la vida espiritual está formada por nuestros sentimientos y nuestras actitudes hacia los demás. Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano. La fe es un lugar de misterio. Es en ella donde encontramos la valentía para creer en aquello que no podemos ver y la fortaleza para dejar ir nuestros miedos ante la incertidumbre. Irene Brown, escritora estadounidense. Pues ya estamos aquí de regreso y todavía tenemos muchas preguntas y muchas cosas. Tú querías acabar de contestarme, Sí. Delia. A ver. Sí, porque me parece una Sergio. inquietud muy importante y no quiero dejar al señor Sergio, ¿no? Con esta pregunta. Yo mencionaba porque conecto mucho con esta inquietud que usted siente de cómo está nuestro país en este momento. Y siendo un país de verdad con una tradición religiosa y además pues en muchas personas que son profundamente guadalupanas, no concebimos esta discrepancia, ¿no? Esta violencia que estamos viviendo y creo que a todos nos inquieta. Entonces, si ese es el caso, pues conectar con la fe en la que usted haya sido criado, si es que ese fue el caso, ¿no? Muchas veces invito, siendo México en su mayoría católico, pues a los que han sido bautizados que den una oportunidad a su fe, a la fe en la que fueron enseñados y que primero conozcan y profundicen en esa fe. Y si no, pues que lean. La verdad es que fe y razón no están peleados. Van juntos, van de la mano. Entonces, en ese sentido, yo lo uniría a una de las llamadas que nos pedían que recomendáramos libros y lo invitaría a empiece a leer libros sobre estos temas, ¿no? Específicamente, desde mi experiencia puedo recomendar mucho 2 libros que me han ayudado mucho. Uno es de Scott Hahn, que es un autor que antes era protestante, me parece que era presbiteriano y se convirtió al catolicismo, y se llama Razones para creer. Este libro va paso a paso y lo va llevando a uno de la mano y usa muchísimo esto, la vía de la razón. El otro que a mí me ayudó mucho se llama A través de los ojos de la fe, y es de John Powell. Hay cantidad de libros, estoy segura que los otros panelistas podrían recomendar muchísimos. Estos en concreto a mí me ayudaron, y me ayuda también el ejemplo de alguien como Scott Hahn, que él, la verdad, salió de su zona de confort, porque él era un ministro, y tuvo que dar este paso porque él sintió que en el catolicismo encontró las respuestas a muchas dudas que tenía, y fue valiente y se atrevió a dar este paso. Entonces, esto lo menciono porque siento que esta búsqueda que usted emprende tiene que ser en un camino de buscar la verdad. No tanto de buscar, nos puede pasar que lo que queramos sea sentirnos bien y sentirnos cómodos con nosotros mismos y entonces pensar que con unas respiraciones profundas a lo mejor ya voy a tener suficiente, ¿no? Y voy a vivir la paz. O sea, tiene que ser una búsqueda de la verdad lo que nos mueva. Y a veces esa búsqueda puede ser incómoda, ¿no? La verdad, tu verdad. Sí.
¿La verdad o tu verdad? De la verdad con mayúsculas. Yo digo porque si no caerías en un relativismo. Sí. Hay las dos. Yo quisiera la pregunta que lanzaste de si el rezo es espiritualidad. A ver, si voy a la iglesia y rezo mucho y prendo veladoras, ¿soy espiritual? Ok, depende. Ahí voy. Me explico. Mi primera respuesta es, hay un peligro en nuestra mente de confundir la espiritualidad con actos mágicos o fantasiosos. Y eso se confunde muchísimo. Si yo prendo una vela, entonces voy a obtener. Si yo doy 3 vueltas a lo que sea, voy a adquirir o se me va a quitar, ¿no? Entonces, en cualquier práctica religiosa, ahorita pones la veladora en una iglesia, cualquiera que sea la denominación, ¿no? Católica, protestante, lo que sea, ¿no? Si hay un acto de fe, que aquí sí incluye la fe, por el contexto que está haciendo el ejemplo, verdaderamente de una petición que me une, me religa, esa es la religión, con Dios, ¿puedo ser espiritual? Sí. Pero si solamente es un ritual hueco, puedo prender 1000 veladoras, rezar 4203 rosarios, y mi mente y mi pensamiento y mi corazón están en otra parte, porque lo que quiero es cumplir y en un pensamiento mágico pedir a la divinidad como la conciba y no se me concede. Ahí no hay espiritualidad. Pues las iglesias están llenas, y me imagino los templos y todo eso, llenas de gente hueca, porque es gente que va y reza y va a misa y hace, pero son los que te mientan la módera afuera, son los que hacen daño, son los que son corruptos, o somos, digo, todos vamos embarrados en esto, pero ir y aparentar ser no es ser. No, por supuesto. Y aquí, la intolerancia, por ejemplo, esa es una muestra de falta de espiritualidad. Aquí está el libro, aquí está la verdad, y es como está escrita. Y por lo tanto, tú estás equivocado. Eso es intolerancia. Y eso automáticamente es excluyente. Y si crees en Dios, Dios es el incluyente. Siempre el incluyente, nunca el excluyente. Entonces, nosotros tendremos que darnos cuenta que en toda religiosidad, para las personas que practiquemos alguna religión, hay un camino de espiritualidad. Pero también sí quiero resaltar que hay personas sin religión que pueden ser espirituales. Y decíamos precisamente, lo mencioné yo al principio, la espiritualidad es un conjunto de cosas, la relación con lo trascendente. Yo le llamo Dios, pero puede haber personas que le llamen universo, fuerza cósmica. Y yo respeto eso, definitivamente. Pero hay una relación con una trascendencia. Muy importantemente, los valores juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Porque tú no puedes hablar de espiritualidad, la esencia del ser humano, y ser una persona antiética. Ser una persona, como tú decías, que sales de tu iglesia, templo o lo que sea, para robar a la gente, para secuestrar, para hacer daño, para estar agrediendo. Eso va en contra totalmente de lo que supuestamente tú mismo practicas. Entonces, los valores constituyen un eje fundamental. Ahora, aquí hablábamos de verdad con mayúscula y verdad con minúscula, ¿verdad? Mi verdad siempre va a ser una verdad con minúscula, porque yo no puedo poseer toda la verdad. Los seres humanos somos quebradizos, falibles, imperfectos y tenemos límites. Entonces, mi verdad no puede ser la verdad absoluta, es la mía para mí, pero no representa la verdad total de las cosas. La verdad con mayúsculas está en lo trascendente. Y como no quiero acaparar, aunque así parezca. Tú síguele. Okay, tú síguele. No, nada más voy a decir una cosa breve. Uno de los mejores discursos que yo he oído en mi vida en la Universidad de Harvard, la Escuela de Medicina, en donde el director de la Escuela de Medicina estaba recibiendo a la primera generación, una universidad considerada de las mejores del mundo, y les dijo a los que ingresaban a la carrera, lo único que les quiero pedir es que sean humildes, porque cuando hayan terminado 7 años de estudio, el 50% de lo que escucharon va a ser mentira, ya no es verdad. Entonces, cuando hablamos de una verdad con mayúscula, tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer que hay algo más que tiene la verdad, no nosotros. Y por eso, como le decía yo a una de las personas, el ego es un lugar muy pobre
para encontrar sentido. Y además, pues vivimos también muy instalados en el ego, ¿no? Sí. Oye, Marisa. Ay, perdón. Dime. Es que creo que continuando un poco con lo que dice Rosita, siento que lo que la gente está pidiendo, y sobre todo los jóvenes, que a mí me toca mucho trabajar con jóvenes, es coherencia. Eso es lo que a mucha gente le hace ruido, que dicen, ¿por qué me hablan de espiritualidad si esta persona hace esto y esto? Entonces creo, o sea, me gustaría hacer esta distinción, que lo que tenemos que buscar es que haya una coherencia interna entre lo que creemos y nuestra vida, y también trabajar nuestro corazón para que nuestros sentimientos también vayan en ese sentido. Pero no el no equivocarnos, porque nos vamos a estar equivocando constantemente. Entonces, sí buscar una coherencia, no vamos a ser infalibles, no. Y a la vez buscar también esta humildad, se me hace bien importante, de la que tú hablas, porque si yo me pierdo en estar viendo, mira, esa persona, ¿por qué prende la vela? ¿Por qué va a misa? ¿Por qué se porta así con los demás? Hace esto y lo otro. Lo más seguro es que yo al día siguiente me esté cayendo igual o peor. Entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo en estar viendo cómo van los demás en su camino de espiritualidad? Si de por sí ya bastante trabajo cuesta, ¿no? Y bastante ocupa el emprender mi propio camino. Entonces, yo lo que invitaría es, tomemos nuestro propio camino, ¿no? En paz y de cara a Dios. Y los demás, bueno, pues cada quien va en su lucha. Cada quien su rollo. Sí. Pero a ver, yo sigo insistiendo, ¿no? Perdón por mi necedad también, pero una persona que nos esté viendo ahorita o las personas que están aquí hoy con nosotros que dicen, me siento vacía, no sé si soy una persona espiritual o no, a lo mejor no estoy contactando todavía con esta parte, no estoy bien conmigo, mucho menos estoy bien con el resto del universo. ¿Qué empiezo a hacer en ese momento? ¿Qué? O sea, así, receta. Tú decías que no ibas a dar recetas, pero un poquito la recetita de por dónde empiezo. Yo en lo personal, empieza por amar. Amar de verdad. Amar al prójimo, lo cual significa ser solidario con los demás. Tener empatía con la gente que necesita apoyo. Empezando por los de tu propia casa y no ser farol de la calle y oscuridad de tu propio hogar. Entonces, la práctica del amor, y en la medida en que tú realmente salgas de ti mismo, porque para amar hay que salir de uno mismo. Agustín de Hipona decía, ama y haz lo que quieras. Y dice, qué padre, es carta libre para todo. No, lo que pasa es que amar no es fácil, queridos amigos. No. Amar implica un compromiso de vida. Y si tú amas a la gente, se va dando en ti la ausencia de vacío y el sentirte cada vez más pleno. Y eso, si quieres una receta, hay que meditar todos los días. Pero no confundamos, la meditación no es propiedad de religiones orientales ni tampoco occidentales. La meditación implica tener la capacidad de cerrar tus ojos, mirar hacia adentro y entrar en contacto con tu propio ser. Y el que recorre ese camino de autoconocimiento va a encontrar al ser trascendente. Por eso Teresa de Jesús decía, el autoconocimiento es el pan con el que se deben de comer todos los manjares todos los días. Y si tú realmente cierras tus ojos diariamente, entras en ti a hacer silencio y amas al prójimo, en menos de lo que te lo esperas vas a descubrir tu gran espiritualidad. Y otra receta de cocina que es semejante a la tuya, a lo mejor nuestras abuelas se conocieron. Sí, esto del autoconocimiento. Nadie ama lo que no conoce. Si yo no me conozco, ¿cómo me puedo amar y cómo puedo amar al otro? Receta de cocina, número 1, conózcanse, trabajen en su persona. Hay muchos medios, uno, bueno, soy terapeuta, pues es la terapia, pero hay muchas formas, ¿no? El párroco de su parroquia, en fin, hay muchos caminos para conocerse. Hay mucho miedo, tenemos miedo de conocernos y al mismo tiempo tenemos la gran duda de saber quién soy. Y desde ahí, entrando en mi profundidad de quién soy, puedo entrar en la profundidad del otro y puedo entrar en la profundidad de Dios, si es que creo en Él, y desarrollar la espiritualidad. Esa es mi receta de cocina. Eso, tienes toda la razón, porque este camino del autoconocimiento, pues es todo un proceso, es todo un rollo. Voltearse a ver a uno mismo y aceptar tus verdades, aunque sean con B chiquita, pero aceptar tus propias verdades, tu propia realidad, tu propia circunstancia de vida, quién eres, qué quieres hacer, qué te gusta, cuáles son los límites, hasta dónde alguien puede traspasar tus propios límites. No es poca cosa, o sea, eso es una tarea además increíble, maravillosa, es como descubrir el Everest, cuando tú verdaderamente puedes descubrirte a ti mismo y decir, y además yo creo que conforme más años van pasando, uno va tratando de alcanzar eso. Cuando tú puedes decir, esta soy, esto quiero, esto no,
y esto me gusta, y esto no, y esto permito, y esto no, y en esto creo, ¡qué liberación! Por supuesto que ahí empiezas a contactar con esta parte espiritual, ¿no? Y sí, qué bueno que hablas de liberación, porque sí también soltarnos un poquito. No se trata de hablar de un camino de perfección, porque eso sí nos puede desanimar muchísimo y nos vemos muy alejados de la perfección, pero sí de soltarnos en Dios. O sea, si de verdad crees, y en la primera cápsula, ¿no?, donde le preguntaron a muchas personas cómo entendían espiritualidad, una persona decía, es contactar con mi esencia, ¿no?, o conocer mi esencia. ¿Sí? Si de verdad creemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que Él quiere lo mejor para nosotros, no necesitamos más que soltarnos en Él. Y el camino va a ser reflejar nuestro más auténtico ser, pero ahí está dentro, está inscrito. Tenemos esa infusión, ¿no?, de la que ustedes hablaban, ese soplo de vida. Lo que tenemos que hacer a veces es quitar un poquito lo que sobra, un poquito como Miguel Ángel, ¿no?, que decía que él sabía que la piedad estaba dentro de un bloque de piedra. Lo único que hizo fue quitar lo que le sobraba, quitó ¿no? lo que sobraba, pero esa esencia la sacó de dentro. Igual, esa esencia de cómo Dios nos hizo y cómo nos ama, es lo que tiene que salir a la luz, ¿no? Y es viéndonos en Él cómo podemos reflejar esa esencia. Okay. Yo tengo otra receta de cocina. Si a me ver, permites, viene. ¿no? En la Iglesia Católica está San Ignacio y él creó los ejercicios ignacianos, llevan su nombre. Esa es otra receta de cocina para quienes tienen esta fe. Yo los detuve mucho tiempo porque me habían dicho que eran bien fuertes y yo me hacía así, espero que esto no sea grosería en ninguna parte donde nos vean, es miedo. Y me esperé muchos años a hacerlo y por fin me decidí y ahí voy. Y esto son muchos pasos, ¿no? El último es hasta la concepción trinitaria de Dios en la fe católica, ¿no? Abandonarse en Dios. Ahorita me vino por tu comentario, ¿no? Pues a mí, yo dije, ay, Jesús bendito, esto está muy fuerte, ¿no? También es en esta fe, en esta espiritualidad de ser en la inmensidad de Dios que mi cerebro y mi naturaleza humana no acierta a comprender ni abarcar, experiencialmente me dio miedo abandonarme en Dios. Suena bonito, suena deseable. La verdad es que somos dos naturalezas distintas. Y sí es deseable y se busca, pero abandonarse en Dios, desde mi experiencia personal, después de estos ejercicios que sí estuvieron muy fuertes, porque fue verme a mí, mis virtudes y mis defectos, y decir, Señor, híjole, aquí estoy. Y es un ejercicio muy fuerte. Entonces, esta receta de cocina es para quien hizo lo anterior, sería como, ¿no? Como Son la pasitos, continuación. son pasos. Así sí. es. Y puedo continuar un poquito de rapidísimo la idea que dices, ese temor que creo que es bien común y bien real, yo creo que lo podemos unir con lo que hablabas tú primero de la esperanza. Y yo le agregaría la confianza. Solamente si confío en Él me puedo abandonar. Si no confío, si todavía no sé qué quiere para mí, si no estoy convencida de que quiere mi bien, va a ser muy difícil abandonarme. Entonces yo creo que a la receta hay que agregarle la confianza y la esperanza de la que hablabas. Vamos a ver qué nos dice el auditorio. Hemos recibido muchas llamadas, muchos comentarios. Vamos para allá con Oscar Vives. Elena Vélez dice, la espiritualidad es personal y se desarrolla con el paso del tiempo, siempre y cuando uno sea consciente y amoroso de todo lo que nos rodea. No tiene nada que ver con la religión. Otra llamada, esta es de Malena. ¿Cómo acercarse a la espiritualidad y a la fe de la que se habla en el programa, estando en un mundo con tanta maldad, hasta en las religiones? Verónica Hernández Gómez, tengo 50 años. Crecí dentro de una familia disfuncional, lo que me provocó sentirme perdida. Hace 2 meses aproximadamente me invitaron a un grupo del 4º y 5º paso y me di cuenta de que trabajan con lo espiritual. Siento que este es un soplo de vida que Dios nos da, pero nos olvidamos de él. Si volteamos para rescatar este espíritu, es algo en realidad muy bonito. Patricia, pertenezco a una asociación llamada Neuróticos Ayuda Mutua. En ocasiones tenemos polémicas sobre la espiritualidad porque lo confundimos con la religión, pero ahora sé que la espiritualidad son los principios universales: respeto, obediencia, desapego, etc. Marta Olivia Delgado, la espiritualidad es la acción diaria para mantener nuestro espíritu en armonía con el propio ser y los demás. Mas, si no se conoce la acción que va a dañar al otro, ese espíritu se enferma y la espiritualidad no es auténtica, porque no tiene un camino y una referencia para ser. Laura Flores Quintero, todo ser humano debe respetar la espiritualidad, porque el espíritu está por arriba de lo físico, mental y emocional. Cuando se desarrolla la espiritualidad, el ser humano se fortalece para poder enfrentar los problemas de la vida. Los comentarios hasta el momento, y tenemos muchos más, pero después de esta pausa. No se vayan.
Somos lo que pensamos. Todo lo que somos proviene de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo. Buda Gautama, fundador del budismo. Estamos carentes de conocimiento respecto a la riqueza de la espiritualidad judeo-cristiana y agregaría yo el Islam. Nos deslumbramos muchas veces ante una espiritualidad extraña, ajena, porque no conocemos la propia. La ignorancia es muy costosa porque nos saca de la realidad, ¿no? Y no es otra cosa más que vivir en el aquí y en el ahora, dicho desde una manera gestáltica, lo que la vida me pone, ¿no? Y desde ahí eso trascenderlo, con los pies en la tierra y con el corazón en el cielo. Ahora, lo que pasa es que algunos estamos esperando una especie de receta. O sea, la espiritualidad es 2 cucharadas de harina más un huevo más 300 gramos de azúcar. Aquí se ha hablado de lo que es espiritualidad. Son valores, es relación con trascendencia, tiene que ver con la solidaridad humana. Los valores y la educación de la espiritualidad son, creo yo, un deber de los padres. Que el ser humano cuando sea adulto o antes va a elegir de todas maneras lo que quiera, pero debe de tener ciertos parámetros por los cuales guiarse. La relación con lo trascendente resulta un eje fundamental de la espiritualidad, porque el ser humano en crisis siempre voltea los ojos para arriba. Ahora, desde el punto de vista psicológico, el ser humano necesita creer en algo superior. Que los primeros guías espirituales son los padres. Esa es la respuesta. Vivir una espiritualidad no es ya la vivo o no la vivo, ¿no? Es un camino, o vivo una espiritualidad y entonces soy perfecto. Aún quien vive una espiritualidad se equivoca, se cae y rectifica, entonces... Mi nombre es Karen L. y yo soy una enferma alcohólica. Mi edad es 17 años y tengo 1 año sin beber. Cuando yo llegué al grupo, yo llegué sin fe, yo llegué con intentos de suicidio, yo llegué con ganas de morirme y llegué con un problema que aquí me informan que es una enfermedad, la enfermedad del alcoholismo. Mi nombre es Salvador, soy un enfermo alcohólico y hoy estaba acordándome de cuando yo llegué al grupo por una necesidad intensa de amor, de afecto y de comprensión, porque la gente de allá afuera ya me rechazaba siempre, mi propia familia no me aceptaba. Entonces yo llegué aquí al grupo y gente que no es de mi familia, gente que no me conoce, gente que nunca me vio en el mundo de allá afuera, me dicen, esta es tu casa, eres bienvenido. Sino simplemente empecé a creer que sí existía Dios aquí, porque yo aquí me sentía diferente, porque yo aquí no sentía lo que me sentía allá afuera, que aquí me estaban regalando eso, que sentirme bien. Me han regresado la fe en un poder superior y me han regresado a mis hijos, me han regresado a esa familia. A esos hijos que yo ya no veía, el día de hoy están conmigo y están conmigo mis 5 nietos. Me han regalado 5 nietos aquí en el grupo, ¿no? Pero en la medida que fue pasando el tiempo y que me fui dando la oportunidad a través de la ayuda de mis propios compañeros de quedarme, empecé a ver la necesidad que yo tenía en un poder superior, cosa que a mí me costó mucho trabajo, ¿no? Y cuando yo les decía que yo no podía creer en Dios, los compañeros me decían, bueno, pues entonces cree en el grupo, estás dejando de beber. Y yo me pude dar cuenta de eso después de algunos meses. La primera sensación que yo tengo de esto es una sensación como de paz, ¿no? Como de tranquilidad, como de haber encontrado el lugar que yo siempre había buscado, que no sabía que andaba buscando. Bueno, y mucha gente sabe que estos grupos de Alcohólicos Anónimos trabajan muy bien y ayudan a muchísima gente. Y uno de los pasos, creo que es el 4.º paso de Alcohólicos Anónimos, o algo así, no me acuerdo cuál. ¿Cuál? ¿El 3.º? Que hay que creer en un ser superior, ¿no? No te dicen quién, no te dicen qué, pero los que están ahí en Alcohólicos Anónimos y salen adelante es porque también hace falta, como lo dijo hace rato Rosa Argentina, depositar a veces tus problemas, tu carga, tus cosas en algo superior, como le quieras llamar, ¿no? Como dijo Rosa Argentina, es una necesidad el tratar de creer en algo más o en alguien más. Abigail, ¿cómo estás? Bien, y Qué bueno. contenta de estar escuchando tanta orientación que a veces nos hace falta, aunque a veces por la práctica diaria
no podemos darnos el espacio para escuchar, pero yo estoy muy interesada y también con ganas de compartir. Cuéntame. Una experiencia. Sí, esta espiritualidad que existe, que tenemos dentro, en lo personal, para mí fue mi fuerza, es mi fortaleza, que la adiciono con otras cosas o la hago fluir con otras cosas. En el 2013, todo el año estuve enferma, 2 cirugías, un infarto cerebral y obviamente desahuciada. Esta fuerza espiritual, aunada a la fe, a la esperanza, a la oración, hoy me tiene aquí, pudiendo compartir con toda la gente, porque si hay un Dios, existe, está ahí arriba. A veces no le sabemos hablar, a veces no le sabemos pedir, a veces creemos que podemos solos, pero solos no podemos, solos no. Cuando yo salí de un hospital, pesaba 45 kilos. Hoy estoy de pie, con cabello, con fuerza. Y eso lo hace la espiritualidad, el creer, el confiar, el tener fe, el tener una esperanza de que mañana va a ser mejor. Y eso solo lo da el creer. Quien cree, hay una frase que yo la asumo mía, ¿sí? Todo es posible si puedes creer. Ay, qué bonito. En el ser que uno elija, pero que hay un creador, sí lo hay. Está arriba y fue el único que me levantó para hoy poder seguir conviviendo, compartiendo, que sí puede ser un milagro. Muchas gracias por compartirlo, además. Muchas gracias, qué bonito, qué bonito. Gracias, Abigail. Y por acá está Laura. Sí, buenos días. Laura, buenos días. ¿Tú eres una persona espiritual? ¿Has encontrado tu espiritualidad? La estoy buscando y creo que sí, poco a poco la he ido encontrando. Aquí lo que me preocupa mucho es la cuestión de los hijos. Como mencionaba el especialista, nosotros los papás somos guías, pero a veces, sí, como decían, uno mismo a veces no la puede encontrar como lo guío. Actualmente, pues la poca experiencia que he visto, la mayoría de adolescentes, ¿cómo decirle? Aunque a uno les ha enseñado los valores, mencionaban los valores, ellos a veces no los desarrollan y ellos, los adolescentes, a veces no tienen creencias, aunque nosotros les inculcamos alguna religión o alguna creencia, hay adolescentes que no creen. Entonces aquí mi pregunta es, ¿cómo ayudar a un adolescente o si hay edades para desarrollar esa espiritualidad que dicen que la tenemos y pues cómo podría ayudar a que mi hijo la desarrolle y se quite esas confusiones y esos apegos que tiene a ese apego al tener y al no ser? ¿Él es tu hijo? Sí. ¿Y tú te sientes confundido? No. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 13. 13. Y es rollo de los papás luego, ¿no? ¿Verdad? A ver, ¿qué le dirías a tu mamá entonces? No sé. ¿Tú sientes que estás bien, que tienes o sea, que estás bien acomodadito, bien con tu mente, con tu cuerpo, con todo en esta etapa? Sí. Claro. Es una etapa divina. Muchas gracias. Perdón, porque además te invadía de haber dicho, oye, ¿por qué me pone el micrófono? No, muchas gracias. Nada más es porque, por supuesto que no, porque además es la etapa justo en la que uno cuestiona todo y por supuesto vas en contra de todo. Pero a ver, ¿qué nos dice por allá Sergio? Sí hay etapas, como todo en la vida, ¿sí? No se puede dar un alimento fuerte a un bebé, se le tiene que dar alimento de bebé. Igual en la fe o en la espiritualidad, ¿no? Entonces, si tú has formado a tu hijo en una espiritualidad, en una religión, en una fe, es de suponer, como bien lo dice Marisa, que en esta etapa cuestione lo que le has enseñado. Muchos papás se alarman, ¿sí?
pero lo que bien se aprende no se olvida. Entonces, puede ser la etapa que te diga que no, y hay que darle tiempo. Ese es el tiempo en que él tiene que cuestionar lo que tú le enseñaste, incluido la espiritualidad y la fe. ¿Sí? Siempre causa zozobra. Y con el tiempo, ¿no? Él va a discernir, es decir, a clarificar que sí y que no va a ser suyo. Eso es respuesta 1. Respuesta 2, trabajé muchos años con adolescentes. Y esto es que lo oí en grupos de adolescentes. De papás que también estuvo como de moda en ese tiempo que yo trabajaba, que ellos crecieran y eligieran su religión. Fue como una moda, ¿no? Me decían, hubiera preferido que mis papás me hubieran dado una religión y después yo pelearme con ella. Eso es lo que hacen en esta etapa, ¿sí? Vas bien. Ok, muchas gracias. Y bueno, aquí estamos con Enrique. Sí, a ver, Enrique. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo veo que la espiritualidad es cuestión de uno. Es abrirse completamente a tener un cambio de vida y comportamiento ante la sociedad. Sí, yo asisto a un grupo de espiritualidad que se imparte en la parroquia de la Candelaria en Tacubaya por Fray Ricardo. Y es difícil como cuando asiste uno al grupo de Alcohólicos Anónimos porque no aceptamos fallas y defectos que tenemos arraigados desde niños. Desde niños. Ajá. Entonces, sí, realmente, pues gracias porque lo que nos están impartiendo ustedes es parte de lo que tenemos que tener para poder adquirir una buena espiritualidad, de lo que sea. Muchas gracias por compartirlo. Y lamentablemente tenemos poco tiempo porque me gustaría seguir platicando con más personas, pero ya no nos va a dar tanto tiempo porque tenemos que cerrar el programa. Por ahí tenemos algunos comentarios rápidamente antes de cerrar nuestro programa. Adelante, Oscar. Elena Vélez nos dice, la espiritualidad es personal y se desarrolla con el paso del tiempo, siempre y cuando uno sea consciente y amoroso de todo lo que nos rodea. No tiene nada que ver con la religión. Ámbar González, ¿cómo funciona la espiritualidad cuando la persona es atea? Nos pregunta. Luis Felipe, en el 11º paso de Alcohólicos Anónimos explican lo que es la espiritualidad. Tengo 29 años en el grupo de AA y gracias a ellos encontré precisamente la espiritualidad. Emma Maldonado Velázquez, la espiritualidad es la esencia de nuestra vida. Hay que vivirla en plenitud. De esa manera podemos estar contentos y agradecidos con la esperanza y confianza de que podemos trascender a una verdadera vida. Felicidades al programa. Evaristo Serrano, algunas personas malinterpretan acerca del desapego que es a todo y el desapego es solo a lo material. Tenemos también muchísimos comentarios en Facebook. Hoy particularmente este tema que hemos desde un principio definido como algo complejo, muy profundo, genera desde luego pues muchas opiniones. Algunas donde critican la postura desde una visión religiosa y que no tiene nada que ver con lo espiritual. Otros que finalmente dicen que se ha abordado el tema de la religión con poca ética o tal vez falta de respeto si no la conocemos a profundidad. En realidad creo que la visión, quiero reconocerle y de verdad a todas las personas que valientemente además nos escriben para compartir precisamente pues todas estas ideas, pero quiero leer pues varios de los nombres para saludar, evidentemente son muchísimas, pero Eliane López, La Vega, Adela de Otero, Manuel Sandoval, Karin Tue, Mayra Estela, Ana Laura Sánchez, Blanca Jiménez, Matías Ortega, Remy R.E., Rocío Lezama, Juan Carlos Hernández, Lisbeth Marínez y muchos más, pero gracias por su opinión. Y les voy a decir algo, ahorita vamos a cerrar el programa y sí me interesa escuchar las opiniones con las que quieren cerrar nuestros especialistas, pero si este programa le causó dudas o le picó por algún lado, qué bueno, cumplimos el objetivo, porque precisamente se trata de eso, de despertar dentro de nosotros a esta cuestión de preguntarnos, cuestionarnos en qué creemos, qué pensamos, qué queremos. Entonces, qué bueno, si lo confundimos, qué bueno, qué bueno, porque entonces usted también a partir de este momento podrá actualizar sus creencias o cuestionárselas por lo menos. A veces vivimos muchos años de nuestra vida sin ni siquiera volvernos a preguntar qué es importante para nosotros, en qué creemos, qué es lo valioso en la vida, ¿no? Y bueno, para cerrar, yo quisiera saber, además tú vas a hablar de esto, ¿no, Rosa Argentina? Sí, bueno, yo les quiero recomendar un libro, perdón que sea el mío,
¿verdad? Pero pero está enfocado desde una forma muy abierta, tolerancia absoluta a cualquier creencia. Se llama Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad. Qué bonito. Es un libro sencillo de leer, es de editorial Urano, lo consiguen en cualquier librería. Y pues quiero aprovechar porque precisamente el día 25 de enero tengo un taller en el Centro Médico Nacional que se llama Descubre tu Espiritualidad. 5211-0303 es un teléfono que pudieran marcar, pero me dará mucho gusto que muchas de las personas con esta inquietud puedan encontrar una alternativa para, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su no fe, descubrir un camino de profundización. Y la única manera en que a mí me gustaría pues cerrar, ¿no?, es simplemente recordarnos que la espiritualidad es esencial al ser humano. Descubrirla, edificarla, desde lo que sea tu fe o tu no fe, es indispensable para tu calidad de vida y para encontrarle sentido y propósito a lo que haces. Perfecto, gracias, Rosita. Delia. Sí, siento que mucha gente como que preguntó por dónde empiezo. Entonces yo para cerrar me quedaría con, empecemos por la gratitud. Por dar gracias hoy por este día, porque estoy vivo, porque sigo aquí, porque alguna misión tengo. Y esa gratitud siempre te va a llevar a trascender, ¿no? Y a acercarte a alguien que te lo da todo. Solo realizar que yo no me he ganado lo que tengo, ¿no? Que mi vida no la hice aparecer, yo no la creé yo. Todo lo he recibido. Creo que esa gratitud es como un punto de partida para emprender un camino. Ok. Muchas gracias, Delia. Sí, quisiera recomendar, me quedé con esa respuesta de los libros que me impactaron. De adolescente, Las florecillas de San Francisco de Asís, me impactó grandemente, es un libro muy sencillo de la vida de San Francisco. Y de la espiritualidad carmelitana, Al andar se hace camino, de Teresa de Ávila, en un español actual, está muy entendible. Son los dos que me impactaron. Y como mensaje, a ver, tengas una religión o no, desarrolla tu espiritualidad, la tienes. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Tema complejo, tema complicado. Habrá que quedarnos pensando en todo lo que se dijo el día de hoy y en todo lo que usted también cree y piensa. Muchas gracias a nombre de todos los que hacemos este programa. Le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana en Saber Vivir, aquí de Diálogos en Confianza. Yo soy Marisa Escribano y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Gracias.